empezó la grabación, chicos. Ya dimos las indicaciones respectivas con respecto al curso. Y ya posteriormente las volveré a dar quizá en un comunicado. Y vamos a empezar con el primer tema de química, que vamos a ver un poco de introducción a la química. Vamos a dar un poquito de, vamos a contextualizar un poco dónde encontramos a la química, cuáles son sus ramas, y también vamos a entrar en la base de la química como ciencia, que es el método científico. Toda ciencia tiene como base a lo que es el método científico. Entonces hoy día también vamos a ver todo ello. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la química en primer lugar? ¿Qué es la química? A ver, de los participantes que tenemos aquí, a ver, ¿quién me puede decir qué es la química? Levante la mano, quiera participar. ¿Qué es la química? Ups, ups, ups. Se me adelantó, a ver. Por ahí ya les di un spoiler, a ver, de lo que era la química. A ver, ¿alguien quiere participar? Recuerden que como ahorita tenemos Una más, ciencia natural. más tiempo, ya que más recuerden levantar la mano, recuerden levantar la mano. A ver, ¿alguien más? Fresia, muy bien, gracias también por tu participación. ¿Alguien más? Oscar, a ver, Oscar. Maximiliano Cobos. Ciencia. Ya, la química es una ciencia, ¿qué más? A ver, vamos a ir con... La ciencia Química es la ciencia que estudia de composición. Recuerden levantar la manito y que yo les dé el pase, chicos. Recuerden que tenemos que trabajar ordenados. Entonces les digo, levanten la mano y yo les voy a dar pase. En este caso, por ejemplo, le voy a dar a Joel. Es la ciencia que estudia la materia. Muy bien, es una ciencia que tiene como campo de estudio la materia. ¿Algo más que agregar? Se le fue la conexión al profesor. Profesor, su conexión. No podemos escucharlo. No me escucho, profesor. No se escucha. A ti no te escucho. Hola, hola. Tampoco nosotros. Ya recién se escucha, profesor. Ya, profesor. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Listo, estaba dándole el pase a Diego Delgado. Diego Delgado le estaba dando el pase. Parte de la materia estudia la composición. Ya es una ciencia, estudia la composición de la materia. Muy bien, entonces ya vamos añadiendo por ahí. Ya Joel nos dijo estudia, es una ciencia que estudia la materia. Diego Delgado está agregando que Estudia la composición. estructura y las propiedades de la materia. Muy bien, y José, pero recuerden que tengo que darles paso, chicos. Si es que no les doy paso y ustedes hablan, me van a obligar a silenciarlos y yo no quiero silenciarlos. Justamente los estaba felicitando a ustedes porque ustedes solitos se habían silenciado. Entonces recuerden que yo tengo que darles el pase, ya chicos, para trabajar ordenado, si no, no nos vamos a entender, ¿ya? Es que ustedes me activan su audio por sí solos, entonces si ustedes activan su audio por sí solos, peor es, o sea, espérense chicos, yo sé quiénes me levantan la mano y a quiénes les voy a dar chance de responder, ¿ya? Entonces no activen su audio, por favor. Entonces, a ver, ahora sí, voy a darle paso a Fabricio, que sí mantuvo su audio. A ver, Fabricio, con Fabricio acabamos y de aquí voy a seguir dando participaciones. Fabricio, dime. Se basa en la investigación científica de la naturaleza y de los fenómenos que ocurren en ella. Ya, muy bien. Entonces, miren, para ir completando,
según lo que todos han dicho. Miren, ya me han dicho que es una ciencia muy bien, que estudia la materia, que estudia su composición. Ya nos dijo acá Fabricio también que estudia los cambios y transformaciones que ocurren en ella. Entonces, todo esto lo vamos a ordenar más bonito y vamos a decir que la química es una ciencia natural y a la vez también es experimental, que tiene como campo de estudio o como objeto de estudio a la materia. Esta materia está constituida a su vez por átomos. Ahora, ¿qué es lo que estudia de la materia? Ya lo dijeron, estudia su composición, estudia su estructura, estudia sus propiedades, estudia sus transformaciones y los cambios de energía que acompañan a dichas transformaciones. Entonces, estudia su composición, estructura, propiedades y las transformaciones que ocurren en ella. Asimismo, la energía que es necesaria para que ocurran estos cambios, ¿no? O estas transformaciones. Ahora, vamos a ver que la química como ciencia tiene muchas ramas. Miren, tenemos química general, tenemos química descriptiva, química analítica y química aplicada. Tenemos todas estas ramas de la química general, descriptiva, analítica y aplicada. Y a su vez cada una de ellas también tienen más ramas que ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir por el primero, que es la química general. ¿Qué estudia la química general? La química general va a estudiar todas las leyes y principios y teorías que rigen a las sustancias. Entonces, va a estudiar todas las leyes, principios y teorías que rigen a todas las sustancias de manera en general y a todas las ramas de la química. Entonces, cuando hablamos de química general, estamos hablando de todas las teorías, toda la información o leyes y principios que gobiernan a todas las sustancias o a toda la materia. Después tenemos la ciencia descriptiva, que se va a dividir en química orgánica y química inorgánica. La química inorgánica, vamos a ver que estudia a todas las sustancias que no tengan dentro de su composición al carbono. Mientras que la química orgánica sí va a estudiar a las sustancias que dentro de su composición necesariamente tienen el carbono. Entonces, miren, recuerda, orgánica no tiene que haber carbono, entonces diferente del carbono. Y orgánica sí tiene todo, va a ser igual al carbono. Entonces la inorgánica tienen que ser sustancias que no tienen carbono. Y la orgánica estudia las sustancias que sí tienen carbono en su composición. Ahora, en la orgánica hay algunas excepciones, en la inorgánica hay algunas excepciones de que la química inorgánica hay sustancias que sí tienen en su composición al carbono, pero son estudiados por esta rama de la química. Por ejemplo, miren, vamos a tener acá a los bicarbonatos, carbonatos, cianuros, al monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera. Mira, entonces, estas sustancias que están acá, tienen en su composición carbono. Sin embargo, hace ratito dijimos que la química orgánica solamente estudia sustancias que no tengan carbono. Ahora, entonces, ¿por qué estas sustancias, a pesar de que tienen carbono, son estudiadas por la química inorgánica? La respuesta es muy sencilla, que estas sustancias, las propiedades y características que tienen, no provienen del carbono. Y como no provienen del carbono, sí siguen siendo estudiadas por la química inorgánica. Por eso es que acá ponemos, hay excepciones. Recuerden que para toda regla siempre hay una excepción. Para toda regla siempre hay una excepción. Ahora, la química orgánica, como les dije, estudia las sustancias que dentro de su composición contienen al carbono. Por ejemplo, los componentes que se encuentran en la materia viva. Por ejemplo, hablamos de proteínas, aminoácidos, hablamos de carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Está entendible? Sí, profesor. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, brother. Gracias. Continuamos.
Continuamos. Vamos a tener ahora la química analítica. Cuando hablamos de la química analítica, vamos a hablar de la rama de la química que busca desarrollar ciertas técnicas y ciertos procedimientos para estudiar sustancias. Recuerda que la palabra analítica viene de análisis, viene de analizar. Y para que tú analices algo necesitas de saber ciertas técnicas o realizar ciertos procedimientos para que puedas estudiar la composición de una sustancia o la composición de la materia. Ahora, la química analítica a su vez se divide en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. Entonces, la cualitativa, cuando hablamos, miren, de cualitativa, ¿de qué viene? De cualidades, de cualidades. Entonces, la química analítica cualitativa va a estudiar el tipo o tipos de elementos o de iones o átomos que forman parte de la composición de una sustancia. Entonces, les decía, ¿no? Que, por ejemplo, la química analítica cualitativa, en este caso, miren, vamos a estudiar, si queremos estudiar, por ejemplo, miren, esta niña está tomando su Coca-Cola. Está tomando su rica Coca-Cola ahorita en el verano, una heladita, pero queda espectacular, ¿no? Coca-Cola, no Coca-Cola, única cola. Ah, este es Coca-Cola, ¿no? Tiene razón, están tomando su Coca-Cola. Bueno, cualquiera de las dos, es un ejemplo nada más, es un ejemplo. Ya, entonces, si la química analítica cualitativa quiere participar, en este caso del ejemplo, entonces la química analítica cualitativa nos va a determinar, por ejemplo, qué elementos forman parte de esa Coca-Cola. Nos va a decir la composición, ¿no? De una sustancia. Entonces nos va a decir, por ejemplo, en esa Coca-Cola hay ciertos azúcares, hay ciertos colorantes, y hay toda una serie de sustancias. ¿Quién nos va a ayudar a determinar ese tipo de sustancias? Nos va a ayudar a determinar la química analítica cualitativa. Nos va a ayudar a determinar la composición de una sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que hay ahí? Asimismo, vamos a tener la química analítica cuantitativa, que nos va a determinar la cantidad. La anterior nos determinaba qué tipo. Ahora, la química analítica cuantitativa nos va a determinar la cantidad que hay. Entonces, tienen que ir de la mano. De esa manera ya vamos a saber qué cantidad de azúcar hay. Vamos a ver qué cantidad de colorante hay quizá. Qué tanta cafeína quizá tiene, etcétera. Entonces, la química analítica cuantitativa nos va a determinar la cantidad de cada elemento o de ion que forma parte de un compuesto, ¿no? Entonces, ahí esos dos van de la mano para poder saber tanto qué tipo de elementos o sustancias hay, como también qué cantidad de estas sustancias o elementos hay. ¿Quedó claro, chicos, esa parte? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Perfecto, entonces vamos bien. Continuamos entonces. Sí, profesor. Ahora vamos a ir a la química aplicada. La química aplicada. La química aplicada busca estudiar o busca ver cuál es la utilización o orientación de los elementos y compuestos a los diferentes campos de la ciencia. Entonces busca aplicar todo lo que todos los conceptos o el conocimiento que hemos utilizado en las otras ramas de la química, o la información que las otras ramas de la química nos puedan brindar, y orientarlos a diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, aquí vamos a tener muchos, como tenemos, por ejemplo, la bioquímica, la fisicoquímica, etc. Por ejemplo, la fisicoquímica. En este caso va a ser la aplicación de la química en la física. En este caso, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la aplicación? Va a estudiar la rapidez
con la que ocurren ciertas reacciones y el papel del calor que hay en estas reacciones químicas. Recuerden que hay tipos de reacciones que ocurren muy rápido, que ocurren en segundos, y hay otro tipo de reacciones que demoran mucho en darse. Por eso, entonces, acá estudiamos la rapidez, con qué rapidez ocurre esa reacción química. Y a su vez también vamos a estudiar cuánta energía o cuánto calor desprende este tipo de reacción. Si quizá absorbe calor o quizá desprende calor. Y bien, entonces ahí tenemos la físico-química. Ahora tenemos, por ejemplo, la bioquímica, que también es una rama de la química aplicada, que lo que busca es estudiar las reacciones o transformaciones químicas que ocurren en organismos vivos. Entonces, en la bioquímica se van a estudiar todos los procesos, tipos de reacciones o transformaciones de algunas sustancias que ocurren dentro de un ser vivo. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la fotosíntesis, el proceso de la respiración, de la digestión, el ciclo de los seres vivos, ¿no? Etcétera. La circulación, la reproducción. Entonces, todo eso estudiado por la bioquímica. Por ejemplo, acá el proceso de digestión estudiado por la bioquímica. Y vamos a tener también lo que es la química nuclear. La química nuclear que estudia, como su mismo nombre lo dice, nos habla del núcleo, ¿no? Entonces va a estudiar todas las reacciones que se producen en el núcleo de un átomo. ¿Qué tipo de reacciones ocurren en el núcleo de un átomo? Ocurren dos tipos de reacciones, las que son la fisión y la fusión nuclear. Fisión y fusión nuclear. Son dos tipos de reacciones que ocurren en el núcleo de un átomo. La fisión nuclear es cuando se divide el núcleo de un átomo y la fusión nuclear es cuando los núcleos de dos átomos se unen y forman un nuevo elemento, generando lo que nosotros conocemos como las bombas atómicas o las bombas nucleares, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces, ya estudiamos, por ejemplo, las ramas de la química, ya centramos en la química y hablamos un poco todo esto respecto a la introducción de la química. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la base de la química como ciencia, que en este caso hace referencia ¿a quién? Al método científico, que es el método, es la base de toda ciencia. El método científico es la base de toda ciencia. Recordemos, ¿qué es el método científico? ¿Quién recuerda qué es el método científico? Entonces recuerden que el método científico habla de un conjunto de pasos, de métodos, de procedimientos que tienen que estar ordenados y que van a permitirnos dar una explicación lógica y coherente sobre un hecho o un fenómeno, y el cual tiene diferentes pasos que ahorita vamos a ver. Entonces, reanudamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ya ustedes deben recordar, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál era el primer paso del método científico? ¿Quién recuerda? La observación. 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 La observación. Excelente. Observación. Muy bien. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Primer paso del método científico es la observación, donde aquí vamos a poder observar los fenómenos que se van a investigar. A ver, acá hay dos que han levantado la mano. Oscar. Dime, Oscar. Le iba a decir sobre la observación. Ah, ya. No se preocupen. De aquí cuando yo hago preguntas, ahí ustedes participan, levantan la mano. Y gracias más bien por hacerlo. De aquí vamos a ir dando más participaciones. Entonces, en la observación, como les dije, nosotros vamos a captar, percibir los hechos o fenómenos que se van a investigar. Y vamos a hacer uso de ¿qué? De nuestros sentidos, para poder describir, percibir u observar ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cuando un clavo se oxida, cuando un clavo se oxida, vamos a ver que este es un fenómeno. Y van a ocurrir preguntas como las de ¿por qué se oxida el clavo? ¿No? ¿Por qué se oxida el clavo? Entonces, la observación nos va a
permitir describir un hecho, poder observarlo, percibirlo, y nos va a hacer una pregunta en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, la pregunta en este caso es, ¿por qué se oxida el clavo? ¿Por qué se oxida el clavo? Entonces, esa es la pregunta. Hasta ahí nos vamos a quedar en el momento. Luego vamos a pasar a lo que es la recolección o recopilación de datos. En este paso lo que nosotros vamos a hacer es anotar todos los datos obtenidos en la observación. Entonces, aquí vamos a tener que apuntar todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros percibimos. Vamos a tener que escribirlo. ¿Por qué? Porque hay a veces que hay ciertos fenómenos que ocurren muy rápido y nosotros no lo vamos a poder, si es que no lo apuntamos, nos vamos a olvidar automáticamente. Entonces, por ello es muy importante que nosotros anotemos todos estos datos. Y asimismo que también podamos recopilar información que nos ayude a poder explicar estos fenómenos. Entonces, no solamente es anotar los datos que tú observas, sino también investigar o captar ciertas anotaciones que otras personas hayan hecho, ya sea en libros, ya sea en investigaciones, ya sea en textos, en revistas, etcétera. Entonces, ahí está. La segunda parte del método científico es la recolección de datos. Posteriormente, nosotros vamos a ir a la... ¿Qué seguiría después de eso? ¿Qué seguiría? Hipótesis. La hipótesis. Muy bien. Muy bien, sería la hipótesis. Entonces, en la hipótesis, ¿qué vamos a querer hacer en la hipótesis? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la hipótesis? A ver, Fabricio, que ha levantado la mano. Fabricio Cárdenas. Respuestas o explicaciones razonables del fenómeno o hecho observado. Por ejemplo, el clavo se oxida y por qué. La hipótesis 1 Excelente. significa Entonces, la hipótesis 2 es que está viejo y la hipótesis 3 es por la presencia de oxígeno en el aire. muy bien, entonces en la hipótesis lo que nosotros queremos hacer es dar respuesta, poder explicar lo que nosotros hemos observado. Entonces, en la hipótesis queremos responder exactamente por qué se oxida el clavo. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas que nosotros podríamos dar? Entonces, las posibles respuestas que nosotros podríamos dar serían las siguientes, ¿no? ¿Por qué se oxida el clavo? Quizá porque es de mala calidad. La presencia de Esa es una oxígeno, hipótesis. La presencia de oxígeno es otra posibilidad, o porque simplemente está viejo, ¿no? Entonces, esas son las tres posibles respuestas, son las hipótesis que nosotros por el momento vamos a manejar. Una vez que nosotros tenemos esas hipótesis, vamos a tener que comprobar cuál de ellas es verdadera o cuál de ellas es falsa. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar cuál de ellas es verdadera y cuál de ellas es falsa? Entonces, para ello nosotros lo que tenemos que realizar es la experimentación. La experimentación, a través de la experimentación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es hacer un experimento. ¿Qué es un experimento? A ver, ¿quién recuerda qué es un experimento? El año pasado recordamos, hablamos o conceptuamos que era un experimento. A ver, ¿quién recuerda que era un experimento? ¿Alguien recuerda que era un experimento? ¿No? Recuerden, cuando hablamos de un experimento es para comprobar una hipótesis, es para comprobar. Recuerden levantar la manito, chicos. Recuerden levantar la manito. Levantan la manito y yo les activo. Si no, yo les desactivo el micro. Y a ver, ahora sí, Fabricio. A ver, es un ejemplo que vamos a hacer el experimento, ¿por qué la manzana se oxida? Porque por el oxígeno también. ¿Por qué la manzana se derrite? Por el sol, pues, por el sol. Es porque quieres experimentar algo que tú no sabes. Ya, muy bien, Fabricio, más o menos. A ver, quiero escuchar a Anthony y Jean Paul, a ver, y después yo les voy a decir cuál es el concepto más preciso. Anthony, ¿no? Ya bajó la mano Anthony. A ver, a levantar la mano Steiner.
Steiner. Profesor, yo creo que para comprobar las hipótesis si es falsa, las tres hipótesis, como es la mala calidad, hay que probar si es verdadero o falso, por eso hacemos el experimento. Y en la 2 igual y en la 3 también. Ya, muy bien. Gracias, Steiner. Steiner, muy bien, muchas gracias. Miren, lo que yo les preguntaba era cuál era el concepto de experimento. Cuando hablamos de un experimento, estamos hablando, miren, de la recreación artificial de un hecho o un fenómeno o un suceso. Entonces, por eso, en la experimentación lo que nosotros vamos a hacer es un experimento. Ahora, ¿qué es un experimento? Recuerden muy bien. Un experimento es la recreación artificial de un hecho, un fenómeno o un acontecimiento. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que nos ha dado Fabricio han estado bien. Entonces, pero ¿cuál es el concepto? Recuerden, el concepto es la recreación de un hecho o un fenómeno, la recreación artificial. Eso quiere decir que nosotros vamos a recrear artificialmente un hecho o un fenómeno. Por ejemplo, Fabricio nos hablaba de que hay un fenómeno, por ejemplo, que él observó de que la mantequilla se derretía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el experimento? ¿Cuál sería el experimento? Recrear un fenómeno, un suceso donde la mantequilla se derrita, por ejemplo. En este caso, regresando a nuestro ejemplo del clavo, lo que nosotros tenemos que hacer es recrear la oxidación del clavo. Lo que nosotros observamos es que el clavo se oxida, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos que el clavo se oxida, el fenómeno que nosotros observamos es la oxidación. Y el experimento que tenemos que recrear entonces nosotros es la recreación. A ver, ¿quién me habló? Disculpe, ¿me puede permiso para apagar mi cámara porque mi primita se durmió en mis brazos? Ya, Yasmin, no hay problema. Listo. Gracias. Bueno. Bueno, continuando, ¿no? Les decía. Con un experimento lo que queremos es recrear artificialmente un hecho, un fenómeno. En este caso lo que nosotros vamos a recrear artificialmente es la oxidación del clavo. Entonces van a hacer un experimento. ¿Qué van a necesitar para recrear eso? Van a necesitar un clavo totalmente nuevo y para comprobar si la hipótesis 3 es verdadera van a necesitar la presencia de oxígeno. Ahí está. Entonces ponen un clavo nuevo, lo ponen a condiciones de bastante oxígeno, lo ponen en una cámara donde se libere bastante oxígeno, que van a observar que el clavo se oxida. Entonces, efectivamente, miren, efectivamente la hipótesis 3 es correcta. Un clavo que contiene hierro u otros metales con la presencia del oxígeno se va a llegar a oxidar, Entonces, recreamos artificialmente el proceso de oxidación en un laboratorio. Entonces, de esta manera se hizo la experimentación para comprobar si la hipótesis 3 era verdadera. Y en este caso descubrimos que la hipótesis 3 es verdadera. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a... Entonces, después, perdón, me perdí por estar pensando en otra cosa. Les decía, ya comprobamos que la hipótesis 3 es verdadera, entonces vamos a llegar a lo que es la conclusión. Y en este caso hay dos tipos de conclusiones. La primera es la teoría. La teoría surge cuando una hipótesis es comprobada, como en este caso que hemos comprobado que la presencia de oxígeno oxida el clavo. Entonces ya hemos llegado a una teoría. La teoría dice, explica un fenómeno o hecho observado y es válida hasta que otros descubrimientos lo contradigan. Entonces, como hasta ahorita hemos comprobado que nuestra hipótesis 3 es verdadera, entonces llegamos a la teoría de que la presencia del oxígeno oxida un clavo o oxida un metal. Entonces, ahí está, esa es nuestra teoría. Posteriormente, si esta teoría es aprobada en cualquier parte del mundo por toda la comunidad científica, pasa a convertirse en una ley. La teoría posteriormente pasa a convertirse en una ley. Una ley es una teoría que ha sido aceptada en cualquier parte del mundo y aceptada también por toda la comunidad científica. Entonces, la oxidación del clavo ocurre por el oxígeno
del aire y así reacciona con el hierro del metal, esto ya se convierte en una ley. Ya se convierte en una ley. Y nos damos cuenta que a través del método científico lo que nosotros vamos a obtener es un conocimiento también científico. Un conocimiento que ha sido comprobado y verificado a través del método científico. Listo, hasta aquí quedó claro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta ustedes, chicos? ¿Todo bien? Profesor. No, profesor. No, profesor, Excelente, ¿todo bien? Sí, profesor. Todo bien, profesor. Perfecto. Todo bien. Todo bien, profesor. Perfecto, entonces ahora sí. Vamos a ir a las preguntas de su módulo. Vamos a ir a las preguntas de su módulo. Vamos a abrir en la página, a ver. ¿Qué página? La página... Vamos, la página 116. Vamos a ir a su módulo, la página 116, para responder algunas preguntas que dice resolviendo en clase. Resolviendo en clase. ¿Ya todos están listos? ¿Todos están listos, chicos? ¿Sí? Avísenme. Sí, profesor. 116. Profesor, lo que Sí, vamos a profesor. hacer ahora se lo vamos a entregar. ¿Cómo? Resolviendo en clase se lo entregamos en su WhatsApp. Les decía yo que en este caso, lo que son tareas... me olvidé. Vamos a darles esas indicaciones de una vez. Miren, lo que son tareas y revisión de cuadernos va a ser cada 2 semanas. Hoy día estamos martes 9, primera clase, martes 16, segunda clase. Entonces, cada vez que hacemos 2 clases, ya hay revisión. Entonces, como el martes 16 se acaba la segunda clase, el martes 23 me estarías presentando la revisión tanto de la primera y segunda clase, ¿ya? Entonces, martes 23 ¿Cuándo va a ser sería, la profesor, para presentación. entregar? El Profe, martes el 23. 117 va a ser tarea, ¿ya? El martes 23. O sea, yo digo el Martes 23. 117. La tarea sería el mapa conceptual de la clase de hoy día. La tarea sería el mapa conceptual de la clase de hoy día. Y la página 117 y 118 de su módulo. Lo que dice ahora en tu cuaderno, 117 y 118. Profesor, el video lo va a mandar, Ya, gracias. lo va a mandar a YouTube. Profe. Sí, profe, esa era la Sí, pregunta y que le iba a hacer. claro, lo voy a subir a YouTube y de YouTube lo voy a enviar a su WhatsApp, ¿no? Profesor, desde la página 16 hasta la página 19. No, la tarea de ustedes es desde la página 17 a la 117 y 118. Aparte, muy aparte, el mapa conceptual de la clase que hemos hecho hoy día. Me escribe ¿Y para Anthony. cuándo nos presentamos, profesor? ¿Vale qué, profesor? El martes. A ver, un segundo, a ver. Escúchame bien, pues todos, a ver, escúchame bien. Repito. La presentación de lo que vamos a hacer hoy día, martes 9 y martes 16, que es la otra semana, me lo van a presentar recién el martes 23 de marzo. Martes 23 de marzo me lo van a presentar. Ya les voy a avisar la hora de presentación. Ya yo les voy a avisar. Pero por ahora ya les doy la fecha. Les doy la fecha que va a ser el martes 23. ¿Qué es lo que me van a presentar? Repito, ¿qué es lo que me van a presentar? Escúchenme. Toda clase que nosotros hacemos cuando es teoría, tiene que ir su mapa conceptual. Por ejemplo, hemos hecho la teoría hoy día, van a tener que presentarme su mapa conceptual de lo que hemos hecho. Y para eso no se preocupen porque yo les voy a enviar las diapositivas, ¿ya? Y aparte del mapa conceptual de la clase, van a tener que
hacer las preguntas de su módulo 117 y 118. ¿Estamos bien? Sí, profe. Profesor, ¿Todo una claro? pregunta. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya quién me iba a hacer la pregunta? Yo, profesor, iba a decir que el mapa conceptual es del Claudi, profesor, diga, y porque eso está en el módulo, diga, porque yo todavía no tengo el módulo. El mapa conceptual va a ser de toda la clase. Es por eso que yo les envío las diapositivas. Ya, profesor. Muchas gracias. Profesor, El mapa conceptual, ¿sí? las diapositivas debemos de pasarlo al cuaderno, tenemos que escribirlo. Miren, al igual que el año pasado, yo les doy la opción de que si usted, bueno, el año pasado yo sí o sí les pedía que pasen la clase. Este año, como sé que tienen muchos más cursos, sé que tienen más tareas, yo ya lo dejo a criterio de ustedes. Si es que tú deseas pasarlo, perfecto. Si es que no, tampoco. Sin embargo, yo como les dije en un inicio, yo siempre reconozco el esfuerzo que los alumnos hacen para transcribir. Así que si tú transcribes la clase en tu cuaderno, yo te voy a reconocer más nota y te voy a tener por ahí algunos puntos extras o consideraciones para que levantar tu nota. Entonces ya va a depender de tú. Si tú quieres ganarte unos puntos extra, quieres levantar tu nota, pasas la clase a tu cuaderno. Pero si no, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya, perfecto. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. perfecto. A ver, Damaris. Britney, dame un segundito primero. Profesor, Damaris. ¿cuándo va a ser la revisión del libro? A ver, no activen sus micros, por favor. Si no, una más, chicos, que me activen ustedes sus micros, yo los silencio. Estaba dándole paso a su compañera Damaris, que sí ha levantado la mano. Ya, Damaris, ahora sí, por favor, te escuchamos. Profesor, lo de el mapa conceptual, ¿lo tenemos que hacer en una hoja o se tiene que hacer en un papelote? No, como les dije, si tú vas a trabajar con un cuaderno, lo haces en tu cuaderno. Si vas a trabajar con hojas, lo haces en tu hojas. Pero al final, como les dije, tienen que tener todas sus evidencias ordenadas y archivadas, ya sea en tu cuaderno o en un folder o en una carpeta, ¿no? Ya va a depender de cómo vayas a trabajar tú. Ya, profesor, ¿Sí? gracias. ¿Todo claro, Damaris? Listo. Ahora Lisette Flores, voy con Lisette Flores y después voy con Britney. Lisette. Profesor, las diapositivas lo voy a enviar por WhatsApp. Sí, les dije que les iba a enviar por WhatsApp, por eso les digo, presten mucha atención, por favor, ¿sí? Britney. Ahora sí, Britney, hija, dime. Querías hablar también. Profesor, yo le quería decir que si de las dispositivos nos vamos a hacer el mapa conceptual. De las diapositivas, exacto. Y de las dispositivas vamos a escribir al cuaderno si es que nosotros queremos. Así es. Listo, muy bien, Britney. Gracias. Gracias por tu pregunta. Ahora sí voy con Josué. Josué, dime. Sí, profesor, el día 23 enviamos la tarea del libro, pero también enviamos el cuaderno, también de los dos temas. Mira, el 23 me van a enviar exactamente, tienen que enviarme las preguntas. Se escucha un eco. Desactiva todo, yo, José, un ratito, creo que el eco viene de ahí. Ya les decía, el 23 se va a presentar lo que son las preguntas, el mapa conceptual del tema, y si tú deseas pasar la clase de tu cuaderno, también me vas a presentar eso, ¿no? Para darte algunos puntos extras. ¿Me deja entender? Ya, muchas gracias. Sí, profesor. Profe, o sea, podemos enviar, ¿cómo se llama? ¿Lo puedo consultar un día antes? No. No. Ya, escúchame. Si es un día antes, sí. Un día antes sí, pero más días antes no. O sea, si gusta me lo pueden enviar ya sea el 22 o el 23. Y el 23 voy a recibir como máximo hasta las 7 de la noche.
pasado 7 de la noche yo ya no recibo. ¿Ya? Si gustan enviarlos antes, puede ser el 22. Si no, el 23. Pero como máximo hasta las 7 de la noche. ¿Me deja entender? Sí, profesor, gracias. Sí. Listo. Isabela, ¿quedó claro? Isabela. Sí, perfecto. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, gracias. Damaris, ¿otra pregunta? Y después voy con Fabricio. Sí, profesor, cuando dijo usted de que las respuestas tenía que copiarlas en el cuaderno, porque aquí en el módulo dice ahora en tu cuaderno. ¿Estos tenemos que copiarle las respuestas en una hoja o qué? No, esas como son solo para marcarlas de ahora en tu cuaderno, los marcas aquí y me envías la foto de esto. Nada más. Fabricio, también ya, tenía una pregunta, Fabricio. Listo, Damaris. Fabricio. Con una pregunta, ¿podemos enviar diapositivas? ¿Tenemos que enviar diapositivas? No, las diapositivas te las envío yo, mis diapositivas te las envío yo, para que tú estudies, para que tú lo pases a tu cuaderno y para que tú hagas el mapa conceptual. ¿Listo? Bien, Fabricio. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Si no, ya empezamos para resolver las preguntas de la página 116. Sí, profesor, porque ya se nos va a acabar la hora. Listo, nos quedan unos minutos suficientes para acabar. Listo, pregunta número 1. Etapa, recuerden levantar la mano, por favor. ¿Ah? Si quieren participar, levantan la mano y yo les doy pase. Pregunta número 1. Etapa del método científico donde se emplean los sentidos. ¿Cuál es? La observación. Oscar. Las observaciones. Observación. Ya, Oscar y Joel, muy bien. Chicos, no activen su audio. No quiero silenciarlos, no activen, por favor. Disculpe, profesor. Listo, no se preocupen. Ya, no te preocupes, Joel. Anthony Jean-Paul Guevara Valderrama me dice, profesor, yo no tengo módulo. Mira, por el momento, Anthony, por favor, alguien le pasa las capturas a su compañero del módulo. Si alguien puede pasarle de aquí las capturas del módulo a su compañero, le pasa. Si no, Anthony, te pido por favor que te comunicas con la secretaria también para que por ahí, por favor, te puedan dar el módulo. Dime, Yasmin. ¿Por qué no mejor alguien toma una foto al libro y le envía en WhatsApp? Eso es lo que estaba diciendo, Yasmin, que alguien le tome una foto y le envíe a Anthony. Ya, listo. Empezamos para ya no dilapidar más tiempo, ya, chicos. Pregunta número 2. Los pasos del método científico. Garnique. La primera es la observación, la segunda es ¿cómo se llama? La recolección de datos, la tercera la hipótesis, la cuarta la implementación, la quinta la conclusión y la sexta... Que podría ser... La quinta sería teoría y la sexta sería ley, ¿ya? La conclusión la quinta engloba dos, teoría y ley. Entonces, ya. la quinta es teoría y la sexta sería ley. Ya. Listo, muy bien. 3. Etapa del método científico donde se notan los datos obtenidos. Lo va a decir Fabricio. Fabricio Cárdenas. La recolección de datos. Excelente, Fabricio. Muy bien. Pregunta número 4. Etapas del método científico. Ya la 4 ya no la hacemos porque ya lo hicimos en la 2. 5. Relaciona. Ya, la 5 tenemos que relacionar. La 5, a ver, la va a ser la 5. A ver, ¿quién? Joel. Ya, profesor. La 1, se observa el fenómeno, es observación con la A. La 2, posible respuesta al fenómeno, la hipótesis. Y la 3, comprobación de la hipótesis, la experimentación. Excelente, Joel. Muy bien, excelente. Pregunta número 6. Pasos del método científico en el que se plantea una posible respuesta al hecho. ¿Sí? ¿Quién me habló?
No activen su micro, chicos, que yo estoy leyendo y por ahí no me doy cuenta quién ha hablado. Damaris, voy con Damaris. Profesor, ¿cuál es la respuesta? No la escuché. ¿De cuál? De la 5. La 5, observación es la 1, la 2 es hipótesis y la 3 es experimentación. Así, 6 así pasos como de... está. Sí. Ah, ya. Ya ustedes mismos también, ya expliqué la clase, ustedes mismos también pueden darse cuenta. Ya expliqué la clase, entonces ustedes están en la capacidad también de poder responder. Entonces vamos por la 6. Pasos del método científico en que se plantea una posible respuesta al hecho. Isabela. Isabela Torres. La 6. Sí, profesor. La 6 sale hipótesis. Excelente, muy bien, Isabela. La 7 la va a decir... ¿dónde estaba? Fabio. Fabio Yosha. Uy, se desactivó Fabio. Repite. La 7, ¿cuál es? La fuerza de la gravedad es un ejemplo del paso del método. No entiendo la pregunta, profesor. Ya listo, Fabricio. Entonces, bájame la manito. Si no entienden la respuesta, bajen la manito. No dejen su mano levantada. Joel. Ley. Ley sería. Recuerden que la gravedad ya es una ley. La teoría, la ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal. Ya, entonces, la gravedad es un ejemplo de, perdón, es un ejemplo del paso del método científico denominado ley. 8. Etapa del método científico reconocida por la comunidad científica mundial. Bueno, ahí ya también está fácil, es la ley. Ya, la 8 es ley también. 9. Paso del método científico que pretende explicar el fenómeno o hecho observado. También ya lo han respondido, por ahí lo respondió Isabela, que es la hipótesis. La 10. Dice, Luis, al ver el clavo oxidado, se pregunta, ¿por qué se oxida un clavo? Este paso corresponde a la... A ver, este paso que corresponde... Le va a contestar ahora sí Fabio, de nuevo, que ha levantado la mano. A ver, damos otra oportunidad. Fabio. A ver, ¿por qué este paso? ¿Cuál es la 10, profesor? Sí. Se oxida porque el hierro tiene una baja potencia en ionización. Entonces los electrones son trasladados. Fabio, me sorprende tu explicación. Mira, me has explicado más o menos bien de por qué se oxida el clavo, y eso está bien. Pero acá la pregunta te dicen el paso, ¿a qué paso corresponde esta pregunta? Te preguntan a qué paso del método científico corresponde esa pregunta. Josué Valera. Esa es observación. Corresponde a la observación. Específicamente cuando nosotros hacemos la pregunta es el planteamiento de la pregunta, pero está dentro de la etapa de la observación. Muy bien, Josué. Y acabamos con la 12, ¿no? Y también se nos acabamos con la 12. No. No, 11. Luis propone respuestas a la oxidación del clavo. ¿Cómo? Se oxida por el aire, se oxida por el agua y se oxida por el calor. ¿Esta etapa corresponde a qué? A ver, ¿esta etapa qué corresponde? Lo va a contestar. A ver, ¿quién me levanta la mano para que conteste? A ver, ya han participado. A ver, Oscar de nuevo. José, por fin su cámara. ¿Qué tal, José? La experimentación, profesor. No, Oscar, no. Respuesta incorrecta. Voy con Fabricio Cárdenas. Ya, la respuesta
De la 12, ¿verdad? ¿O de la 11? 11. A ver, ¿cuál es un paso? De análisis. ¿Cómo? ¿Cuál sería el paso? La hipótesis. Es la hipótesis. Profesor, su internet. Es el audio, no es el internet. Es el audio. Lea, con la 12 acabamos. ¿Cuál no es un paso del método científico? Ya que acabe Josué Valera, a ver, ya que activó su cámara. Antes que se acaben tus datos. Sí, ya se me va a acabar. La teoría. ¿Ah? No es un paso, te pregunto, ¿cuál es un paso? ¿Cuál es un paso de la recopilación de datos? No, ¿cuál no es? Te has emocionado mucho, José, por la cámara, ¿ya ves? Sí. Ya, Joel, despídenos. El análisis. El análisis. El análisis no es un paso al método científico. Muchas gracias, Profe, pero no es que... ¿Cuál era la 11? Profe. Espérense, a ver, alguien levante la mano. ¿Quién me preguntó por el audio? No escuché. Alguien me dijo algo del audio. Bueno, no sé. Por favor, traten de no activar sus audios solos porque me confunden a veces. A ver. ¿Cuál era la 11? No se parece. La 11, chicos, traten de prestar un poquito más de atención. La 11 es la hipótesis y la 12 es el análisis. Porque la 12 te dicen, ¿cuál no es un paso del método científico? El análisis no es un paso del método científico. ¿Ya? Listo, chicos, por ahora ahí nos quedamos. Ya les di las indicaciones de la presentación de su tarea. Por favor, no lo hagan antes ni después de esa fecha dada. A lo mucho el 22 que les di la opción. Y bien, voy a ser hospedador en este caso a ver a quién le doy. Esta vez le va a tocar a Isabela. La próxima le va a tocar a alguien más. A Isabela le voy a dar... ¿Dónde está hospedador? Isabela. Listo. Isabela, te hice hospedador a ti. Por favor, estés atenta para que le des pase al profesor que le toca de aquí.